Bueno, y continuamos con Gonza Sáenz Peña. La verdad es muy buen intercambio, hablando de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del club, ¿no? De la parte interna, la que quizás uno no conoce porque no sabe de lo que es el día a día del club, de cómo se va trabajando, todo lo que tiene que ver con la coordinación, la gestión, el trabajo en grupo también, ¿no? Que es fundamental para todo lo que es el desarrollo del club. Sabemos que bueno, la participación social es importantísima, como venimos hablando, y el aporte también de cada persona, de cada familia, de cada jugador, de cada alumno, es totalmente importante. Así que ya cuando se sume, Gonza, continuamos para hacerle algunas preguntitas más acerca de Sáenz Peña. La verdad que muy agradecidos con él, ahí estamos, por el intercambio. A ver. Ahí estamos, ahí continuamos. Bueno, ¿Me escuchás bien? sí, vos. Sí, sí, perfecto. Nos habíamos quedado, bueno, en esto que te mencioné, ahí la diferencia entre deportista y persona. Claro, te decía que es muy importante empezar a pensarlo de esa manera porque creo que si no, es como te digo, viste, en la familia es de una manera, en el colegio es de otra, en el club es de otra, y siempre estamos hablando de la misma persona. Eh, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante y quizás lo visualicé mejor allá en el Barcelona es que ellos tienen un nuevo modelo que se llama Masía 360, que precisamente busca dar respuesta a este carácter holístico, o a esta mirada más personal del deportista, en el que de repente vos podés incluso darle todos estos estímulos que hablábamos, todas estas actividades a los efectos de desarrollar sus aptitudes más vinculadas con el deporte, pero que aún así no deja de, como te digo, estar atravesado por sus emociones, por sus sentimientos, por su historia, por sus vínculos, con lo cual muchas veces tal vez el rendimiento incluso deportivo pueda estar completamente condicionado por estos factores que no tenemos en cuenta. Para quien lo quiere mirar así, para quien incluso lo quiere mirar desde un lugar más humano, es más importante lo otro, ¿no? Es más importante primero por ahí poder llegar a la persona o a generar mecanismos que permitan un desarrollo integral de las personas y en todo caso después considerar en términos deportivos los factores para poder desarrollar al máximo. Por eso, como te decía, para ponerlo, digamos, en cuestiones por ahí más claras, nosotros con Martín, con el Bocha, el presidente ahora, teníamos un ejercicio el año pasado que era pararnos en la puerta a los días de entrenamiento y preguntar mientras iban pasando. Che, ¿qué comiste hoy? No, una galletita. Che, ¿qué comiste hoy? No, un sanguchito. Che, ¿qué comiste hoy? Nada. O sea, cuestiones que por ahí vos das por sentadas o que no tenés en cuenta porque lo naturalizás o porque sentís que te exceden en cuanto a tu responsabilidad. Bueno, no es mi responsabilidad ver qué comen o lo que no comen. Y no, tampoco es tu responsabilidad de algún modo por ahí, qué sé yo, educarlos o generar, digamos, estructuras educativas, deportivas. Pero creo que si asumís esa responsabilidad como dirigente, como coordinador, como profe, como técnico, y tenés que involucrarte en la totalidad. Eh, bueno, no sé, al menos nosotros lo hacemos de esta manera. Obviamente que llega un punto que nos excede en cuanto a las posibilidades reales que tenemos de lograrlo, porque así como el indicador 350 deportistas siempre es algo que se valora positivamente, si yo te digo, bueno, pero ¿quién es cada uno de esos 350? ¿Qué les pasa en sus casas, con su familia, en la escuela? Yo creo que desde ese lugar nos quedamos cortos. Y hoy es algo que vemos nosotros desde que esta pandemia dejó más en evidencia
que es la limitación que tienen los clubes, creo que todas las instituciones, no solo los clubes. Pero bueno, yo te puedo dar la perspectiva de donde hoy hasta de dónde me tocaba, porque también decidí involucrarme más allá del club. ¿Qué es esto? Digo, hoy no sabemos que muchos chicos, la alternativa que tenemos y chicas de sostener el vínculo es a través de lo digital. Y bueno, y proponemos entrenamientos desde el inicio, a través del Zoom, torneos de ajedrez virtuales, trabajos prácticos, pero tenés una limitante que es el que no se conecta. Claro. Y el que no se conecta no sabe si no se conecta porque no tiene acceso a internet, porque no tiene un dispositivo, porque la familia no lo alienta a que lo haga. Entonces ahí quedaron, digamos, como muchas personas, lamentablemente, fuera de nuestro alcance. También lo quedaba antes. Digo, quizás el club lo que te resolvía físicamente era que, bueno, que el chico llegaba, ¿no? O sea, que llegaba el club. Y ahí nosotros lo podíamos abrazar. Pero que aún así había cuestiones que se nos escapaban, porque en la familia nos ponía un obstáculo ahí un poco infranqueable. Entonces también leía antes el comentario de Juanpi de Scalise que decía esto de generar identidad en los deportistas se produce como un gran ¿cómo sería? Un gran valor para poder sostener el proyecto, porque son los mismos chicos los que empujan a la familia para que lo lleven. Nosotros también, digamos, trabajamos de esa manera, en generarles tanta pertenencia, tanta identidad, tanto amor por el club, que sean ellos mismos lo que le digan o incomoden a sus papás o a sus mamás con la necesidad de estar en el club. O sea, digo, como diagnóstico, siento que eso es un gran limitante. Primero la perspectiva de no ver a deportista como una persona, y segundo las herramientas que tenés como club para poder verdaderamente lograrlo, porque, a ver, el Barcelona es el Barcelona, tiene 100 millones de euros de presupuesto anuales para poder tener una estructura que permita dar respuesta a los deportistas que van ahí, que encima, bueno, obviamente son los mejores. Nosotros recibimos a todas las personas. Entonces ya para jugar el Barcelona, digo, ya tenés que tener unas características especiales. Pero bueno, aún así se ocupan de darte respuesta a todo. Y yo ya ahí ya te digo, viste, como que sentí que en un momento había un limitante en el propio club para poder llegar ahí a la totalidad de la persona, y bueno, decidí en mi caso comprometerme en otro nivel que bueno, no sé si finalmente será el correcto o no, pero es el que siento al menos que no solamente lo permita lograr en Sáenz Peña, que es mi barrio, o en el club, que es el club que yo quiero, sino también mínimamente en el municipio, porque si no sería muy egoísta de mi parte estar solo pensando que los chicos que asisten al Club Sáenz Peña van a tener una buena educación, porque sus papás, sus mamás pueden pagar una cuota para que podamos nosotros pagarles a los profesores, para que nosotros podamos pagar los materiales, para que nosotros podamos tener las instalaciones que tenemos. Y el pibe que va a un club que su papá no le puede pagar una cuota, que queda ahí como marginado. Bueno, pienso ahí que, ya te digo, viste, está mi norte de ahora en adelante en poder generar condiciones para que ningún chico o chica se quede sin la posibilidad de tener una oportunidad en la vida de mínimamente aferrarse a su deseo, al deseo de vivir, poder tener la mayor cantidad de experiencias posibles para elegir qué es lo que les gusta y además tener las herramientas para que lo que les gusta lo puedan hacer de la mejor manera posible. Está genial esto que estás mencionando, de llevarlo quizás de un club que te tocó la experiencia de trabajar, de seguir desarrollando toda esta idea. Obviamente siempre mencionando que es un trabajo en grupo, ¿no? Como dijiste vos, quizás que solo uno no puede llevar todo esto adelante, pero que hoy en día, la verdad no sé bien, pero que te propongas esto de expandirlo, ¿no? Quizás llevarlo allá al nivel del municipio, donde
puedas abarcar quizás a todos los clubes del municipio en este caso, con una misma idea de trabajo, teniendo la experiencia que realmente sirve, que realmente a ver, hay, ¿cómo te puedo decir? Hay hechos que te avalan en el trabajo, ¿no? En el desarrollo y todo este procedimiento que está mencionando, y que no es para nada fácil, y que también hay que mencionarlo, se necesita de una pata económica, que es una realidad, como todo, creo yo, ¿no? Que acompañe, porque más en Argentina sabemos lo difícil que es en todo ámbito. Acá, bueno, han pasado equipos de, no sé, de Tucumán ayer, por ejemplo, y nos cuentan todas las dificultades que se le van presentando, que no tienen directamente un lugar físico para ir a entrenar, por ejemplo, ¿no? Y creo que va de la mano con lo que estás mencionando. Yo, Gonza, se me había ocurrido una consulta para hacerte en base a todo esto, que va directamente, a ver, es específico del deporte, ¿no? Sí, porque hablamos de todo, casi de todo menos del... No, a mí la verdad que me gusta mucho, me encanta todo esto que estás contando, porque como te digo, bueno, justo ahora a fin de año me estoy por recibir de entrenador de futsal en Alfa, pero tengo la idea de cómo es de capacitarme en gestión deportiva, es algo que siempre me gustó, que siempre, viste, me fijé dónde poder estudiar, me gusta mucho, y bueno, ahora con este empujón que me está dando vos también, me incentivas a empezar a capacitarme un poco más en esto, es algo que siempre me gustó. Pero voy directamente a lo deportivo, quizás no te guste mucho la pregunta, pero bueno, te la tengo que hacer. Cuando uno ve que deportivamente quizás no le está yendo de una buena manera, como es el caso ahora del Barcelona, ¿no? A nivel resultado, digo, tanto en futsal como en fútbol 11 de campo, que no está teniendo los mejores resultados deportivos. Quizás alguien ignorante en la materia que no conoce puede empezar a ver con otros ojos todo esto o de otra manera. No sé vos qué pensás. ¿Cómo sería? Y empezar a creer que quizás que no es la manera, que no es la forma o que es conveniente trabajar de otra manera. Sí, por supuesto. Digamos, quien no está que no forma parte del proyecto, de la estructura, del club, ni siquiera el club te diría, digamos, el que no está involucrado verdaderamente en el conocimiento de la actividad para llevarlo, para reducirlo a un esquema, digamos, más adecuado, y es muy difícil que realmente pueda saber qué es lo que pasa. Y entenderlo y aceptarlo. Te puedo poner el caso de ese aspecto. En nuestro caso, el proyecto que presentamos, que se llama Dragón Blanco, Dragón Rojo, que es el que, bueno, finalmente desembocó en la campaña, bueno, el campeonato del año pasado, pero es el proyecto de hace 6 años que tenemos en la actividad. Creo que los primeros 4 años ya tuvimos todo menos resultados. Y nos pasaba que, por ejemplo, no me olvido más, un año que nos salvamos del descenso. O sea, si vos lees las tablas de esa peña, tanto de la primera como de la general, creo que desde el 2014 últimos, 2015 anteúltimos, 2016, no sé, te diría o sea, ahí, el 2017 mitad de tabla, 2018 terceros, 2019 campeones. Durante ese trayecto, en el cual nosotros, para hacer un diagnóstico breve, teníamos una sola tira, no estaba completa, teníamos por lo menos las 2 primeras categorías no completábamos, teníamos justo creo que en el 2013 fue el cambio generacional, porque los más grandes que jugamos en la primera dejamos de jugar para empezar a ocupar cargo de gestión en el club, con lo cual vos pensás que el más grande de la primera división que había hecho las inferiores en el club era categoría 86. Y el que le seguía, que había hecho las inferiores en el club, eran 96. Es decir, había 10 años de categoría que no estaban. Que completábamos, como la mayoría de los clubes, con jugadores como yo le denomino golondrinas, ¿no? Que vienen y se van. Juegan bien, pero vienen y se van, no tienen compromiso. Bueno, con lo cual, bueno, nosotros precisamente, teniendo en cuenta que nuestro proyecto Escuela Deportiva va de la base, necesitábamos un tiempo hasta que esa brecha se pudiese cerrar, y a su vez a estos chicos 96, que en el 2014 tendrían, sí, 18 años,
y ya, digamos, asumían como los roles de jugar en primera división, darles un tiempo de maduración nos costó en términos de resultado. Después, bueno, en ese proceso o en ese proyecto, que es uno de los cursos que tengo, que es el de gestión deportiva, nosotros explicamos precisamente cómo desarrollamos esa planificación. Fuimos, bueno, justamente trabajando sobre la identidad y la pertenencia, fuimos trabajando sobre la formación de los profesores, fuimos generando, digamos, infraestructura que nos permitiera tener recursos para darle a la actividad lo que necesitaba para poder competir cada vez en un mejor nivel. Y bueno, y también durante ese tiempo tenemos equivocaciones en determinadas decisiones. Por ejemplo, te puedo decir el caso del técnico, mucho que lo diga, pero es la realidad. Y en términos analíticos, como son este tipo de charlas, es bueno explicarlo porque es a los efectos de aprender. Nosotros tomamos la decisión de que el técnico, nosotros lo que queríamos era que tuviese un vínculo con el club. ¿Qué decíamos nosotros? No va a venir a dirigir Guardiola al Club Sáenz Peña. Por lo tanto, tenemos que crear un técnico nuestro. Y bueno, tomamos la decisión de que sea en una primera etapa Rodrigo, que bueno, obviamente es un compañero mío, es un hermano en términos personales, pero es un compañero de toda la vida, formó parte, digamos, de todos los proyectos. Y bueno, le tocó ocupar ese rol en un momento con él, a partir también de un consejo que habíamos tenido de Ariel Aveduto, que nos ayudó mucho también en los inicios. Tomamos la decisión que él ocupe ese rol. Y bueno, él obviamente lo asumió con entusiasmo y no nos resultó. No es que para mí no nos resultó por él, no nos resultó porque, te digo, teníamos una primera división con muchos jóvenes. Como vos me preguntabas, visto de afuera, alguien podía venir y decirme, che, te estás equivocando. De hecho, me lo decían. Como te digo, el campeonato nos salvamos del descenso. El último partido del año perdimos 14-1. Y yo estaba con la tribuna, con quien fue después en un momento el técnico, en una parte del proceso, que me decía, así esto no va, me decía. Y yo le decía, no, pero el proyecto, el largo plazo, le explicaba todo lo que estábamos haciendo, que este es un tiempo porque los jugadores están madurando. Me decía, sí, pero no. Sí, pero no. O sea, yo veía el final y él no lo veía. Él estaba mirando en ese momento lo que estaba pasando y lo que estaba pasando era que estamos perdiendo 14-1. Creo que lo importante está en los proyectos también, y es uno de los ejes de la matriz de gestión y planificación, que es el análisis y la evaluación, es fundamental. ¿Por qué? Porque no es que vos armás el plan y lo tirás y digo, el plan va solo. Uno de los componentes del plan, como te digo, el análisis y la evaluación, que se traducen en poner el cuerpo, en tomar las decisiones que hay que tomar, en identificar en lo que está equivocado el proyecto y en cambiarlo. Digo, la equivocación es algo inevitable en la vida en general y a su vez hasta te diría necesario. Es una, digamos, de la fuente de conocimiento histórica de la humanidad, la prueba y el error. Bueno, entonces eso hay que aceptarlo como algo natural y necesario, y saber, te digo, tomar esas decisiones que muchas veces no son gratas en términos personales. Por eso yo vuelvo a lo de separar el rol de la persona, porque muchas veces la devolución que tenés es hacia tu persona y no hacia tu rol. ¿Quién te pensás que sos? O, viste, por ahí algo que tiene más que ver con eso, viste, con no después no saludarte, lo que fuese, o más si tenés vos también un vínculo, generar una fricción. Pero creo que la responsabilidad de asumir los roles precisamente tiene que ver con eso, con tomar decisiones, y en este caso, que en ese momento pudo haber sido un error, a mi entender, en la perspectiva general, constituyó una parte del proceso total. ¿Por qué? Porque mientras Rodri dirigía en la primera, Guille, que es el técnico hoy de la primera, estaba empezando a dirigir. Guille, digamos, tiene mucha experiencia en el futsal, de AFA también. En ese momento estaba haciendo el curso de técnico.
y empezó sus primeros pasos como director técnico de las inferiores. Él en aquel momento dirigía la sub-15, la sub-17. Bueno, ese año y medio y jugaba en la primera. Ese año y medio, 2 años, que Rodri fue el técnico de la primera, Guille estudió, dirigió las 2 categorías, y cuando, bueno, Rodri se fue, asumió 6 meses otro técnico, y nosotros, en ese momento, con el técnico, con Ale Rocha, en el 2018 terminamos terceros. Y nosotros tomamos la decisión de cambiarlo. Y vos me vas a decir, ¿en ese momento tomaste la decisión de cambiar o tomaron la decisión de cambiar al técnico que los había llevado a salir terceros? ¿Cuando estaban bien cambiaron? Sí, cuando estábamos bien cambiamos. Porque sentíamos que necesitábamos otra persona en ese rol, que era Guille, que fue desde que dirigió, creo que en el 2018 fuimos campeones, siempre estuvimos primeros. Entonces digo, así como lo que en ese momento del rol de Rodrigo como técnico se podía vislumbrar como un error, mientras tanto lo que estaba ocurriendo era que el técnico futuro que el club estaba generando estaba precisamente formándose para finalmente cuando le tocase asumir como director técnico de la primera, lo hiciera de la mejor forma. Y con toda la experiencia, como vos decís, de estar ya, de venir adentro del club, ¿no? Esto mismo que mencionaba Juan, del sentido de pertenencia, del conocer, de la manera, y a más allá de todo, de la relación que manteníamos vos, ¿no? Que quizás es más de lo personal, pero bueno, acompañando toda esta idea de enseñar, de capacitar, de crecer, creo que eso es fundamental también. Yo creo, un entrenador te puede decir, banco la idea, creo en la idea, todo lo que quiera, pero quizás arranca a entrenar, arranca, no sé, a trabajar en el club, y la verdad te dice, mira, esto no me gusta, y empieza a criticar todo, ¿viste? También, porque puede pasar que alguien venga de afuera y por no conocer pide otras cosas, ¿no? Me parece que quizás ese fue un aspecto positivo de tener a alguien dentro del club, que creo que los clubes de barrio deberían trabajarlo siempre, mismo con los chicos de las inferiores, que puedan tener un proceso dentro del club para el día de mañana estar en una primera, pero no digo sobre el futsal, de cualquier deporte. Sí, a ver, en realidad cuando, ya te digo, hoy estamos teniendo más una charla como con una modalidad de entrevista, pero bueno, el curso, como te digo, que explicamos las matrices en términos geográficos y después cómo llevar adelante una planificación. Cuando hablamos de objetivos, por ejemplo, el objetivo que nosotros teníamos era, uno de los objetivos específicos, era tener técnicos capacitados y con pertenencia hacia el club. Una de las maneras era que, por ejemplo, algunos de los jugadores de la primera división se capacitaran para ser técnicos, tanto de las inferiores como cuando se retiraran de la primera. Otra podía ser, si era un técnico de afuera, bueno, proponer acciones a los efectos de generarle esa pertenencia. Yo no sé si por el solo hecho de ser de afuera no puede lograr tener pertenencia con el club. Me parece que en todo caso es una condición que hay que tener en cuenta a los efectos de después desarrollar acciones, a los efectos de transmitirle la pertenencia y la identidad, porque por ahí tiene lo otro, por ahí tiene la capacitación o la capacidad que de repente vos no encontrás internamente. Y por ahí mientras también podés ir produciendo ese técnico que a futuro ya tenga, digamos, 100%, tanto la capacidad como la pertenencia con el club. Y en ese caso, lo que yo te mencionaba, por ejemplo, de Guillermo, lo puedes ver, no sé si viste la serie de Last Dance. No. La de Jordan. No la vi. Es maravillosa porque precisamente explica en todos los órdenes, como nosotros estamos hablando hoy, cómo es una planificación y una gestión de un club de los mejores del mundo, ¿no? Como fue en aquella época, no sé, después no lo seguí, pero fue los Chicago Bulls. Y particularmente te lo llevo a que, no me recuerdo cómo era el nombre del técnico anterior a Phil Jackson, que cuando habían hecho una gran campaña, creo que habían, no sé si entraron en playoffs, después no sé cuánto tiempo, la verdad es que ahora no recuerdo con precisión, si llegaron a una final y perdieron la final, a una semifinal, cambiaron
cambiaron al técnico y pusieron a Phil Jackson. Y también te va mostrando la serie cómo mientras se va desarrollando la competencia de algunos años, te va mostrando el proceso de formación de Phil Jackson, que Mirá, era creo que el ayudante del técnico anterior de los Bucks. mira, yo la verdad no la vi, no soy de mirar series, te soy sincero, no miro series, no me gustan, pero obviamente Maravilloso. todo el mundo me comentó, mismo en el curso, los entrenadores que la han visto, comentan que es muy importante para sacar esto, ¿no? Este contenido rico que estamos hablando, más bueno, de los mejores clubes de la NBA también hay que mencionarlo, que tengan todo este trabajo y es algo importante lo que mencionabas, cambiar cuando las cosas van bien, porque no es fácil, creo que no pasa mucho, ¿no? De decir, che, hay que cambiar igual aunque se esté dando tal resultado deportivo, por así decirlo. No, me parece que no pasa en muchos lados eso. Cuando es necesario el cambio, quizás. Bueno, por eso te digo que vos no es que haces el cambio de una manera aleatoria o por un capricho porque se te ocurrió. Vos tenés un plan. Es decir, yo te estoy hablando de organizaciones que trabajan en base a planificaciones. Y las planificaciones te determinan un diagnóstico, te definen objetivos, te definen estrategias, tácticas, es decir, acciones, me pongo un poco explico, necesarias, dependientes y ordenadas entre sí, que puedan lograr esos objetivos, te generan etapas, te dan, digamos, herramientas para analizar y corregir, y a su vez, digamos, también te instruyen qué roles vos necesitas para ese proyecto. Con lo cual, digamos, quien trabaja sobre planificaciones, de antemano, si tiene los objetivos definidos, se va dando cuenta, obviamente, si tiene el ejercicio de estar sobre el proyecto, de los momentos en los que hay que tomar decisiones, independientemente de ciertos aspectos que superficialmente o que otras personas puedan ver de una manera diferente, porque como me decías, yo no sé hoy si el Barcelona tiene o no un proyecto detrás de esto que está sucediendo. Me da la impresión que no. Justamente me da la impresión que no. Pero no lo sé. No lo sé. Te puedo decir de lo que sé y en este caso, digo, de los ejemplos que vi, como en el caso, ya te digo, de nuestro club, en el que en un momento que se estaba dando un resultado, pero no se está dando un resultado, si bien el técnico fue muy importante en ese momento, el cambio del técnico esos 6 meses que dije yo antes, Guillermo, para lograr ese resultado, en realidad el resultado teníamos que por, en ese momento, un rol, ¿ok? Sí sentimos que el rol de Guillermo nos iba a dar sostener en el tiempo, o sea, construir la identidad deportiva que buscábamos en el futsal y después la plataforma que teníamos, la estructura que teníamos institucional es la que nos permitió y nos va a permitir, entiendo yo, sostener digamos, el nivel de competencia que tuvimos hasta hoy. Y eso creo que es lo que tenemos que buscar, que es lo que los clubes tienen que buscar, generar condiciones para volver a estar en situaciones de definiciones. En el caso de la Metropolitana te puedo hablar de Porteño, te puedo hablar de Pearson, te puedo hablar justamente de proyectos que siempre digo tienen que tener como esa estructura. O jugadores, por supuesto, director en roles, jugadores, técnico, coordinador y presidente. Y en términos, digamos, institucionales, si se dan esos cuatro órdenes en base a una planificación, es muy probable que logres alcanzar objetivos deportivos. Mínimamente te vas a sostener en los primeros puestos, digamos. Después, el deporte tiene el carácter caótico como la vida misma, que vos podés, no sé, generar 100 situaciones y por el azar, de repente un partido, el otro equipo llegó una vez, te ganó. Bueno, pero si vos llegás a 10 finales en 10 años, es muy probable que de esos 10 años, en alguna se dé a tu favor. Y Gonzalo, te hago una consulta que tiene que ver con esto también. ¿Vos crees que quizás ya estamos hablando a niveles de elite, de alto rendimiento también, por así decirlo, cuando está en el juego el dinero, ¿vos crees que puede corromper todo esto? No te escucho. ¿Ahí? ¿Me escuchás ahí? Salgo y vuelvo a entrar a ver si te escucho. Vale.
Ahí abordamos por Gonza si se suma nuevamente, ya para ir cerrando, la verdad. Esta charla muy buena, la verdad, todo lo que tenga que ver con gestión deportiva, cómo manejar un club, ¿no? Llegar adelante, una idea, no solo en la economía, estamos hablando de todo, una idea a través de los valores. Muy, muy interesante. A ver, ahí estamos. Podemos continuar. Aguardamos nomás y ya. A ver. Ahí Ahí estamos. me, Sí. ¿me escuchás? No, que te quería preguntar, quizás mencionando directamente el deporte, pero ya, bueno, un nivel de elite o de alto rendimiento, digo, ¿vos crees que el dinero, por así decirlo, de donde venga, no importa, puede llegar a corromper todo esto? ¿Vos crees que puede pasar? ¿Cómo sería? Me refiero directamente a poder tener la posibilidad de comprar jugadores, contratar un cuerpo técnico, a eso me refiero. Y bueno, de hecho, como te decía, o sea, todos nuestros profes cobran. No, sí me parece que importa de dónde sale el dinero, al menos a mí o nuestra estructura sí nos importa de dónde sale el dinero, no, no me da igual. Por eso siempre también digo que la matriz de planificación, como el primer gran eje son los principios. A mí no me da igual que de repente venga, no sé, lo que sea, alguien. En general, cuando hay dinero que no se explica, es dinero que viene de cuestiones que no son legales. A su vez siento como que ese dinero que tampoco lo genera el propio proyecto institucional es, es efímero, porque sale una persona, pues, supongamos que hay alguien que quiere mucho el club, pone mucho y es legal, bueno, el día que esa persona se fue, o sea, te hundiste. Que de hecho nuestro club pasó, con lo cual creo que sí podemos pensar en generar muchísimos recursos de manera legítima y de manera autónoma, es decir, que el propio club o proyecto lo pueda generar, y a partir de ahí creo que sí, que no, no es un problema porque hoy el deporte va hacia ese lugar, y sería como de nuestro lugar también muy, a veces muy insensato, como digo yo, más allá como te gustaría. A mí me gustaría que todos lo hagan por amor al deporte. Ahora, si de repente hay un deportista que siente que puede vivir del deporte y que se puede convertir en un profesional y vos tenés la posibilidad de darle esa posibilidad, no, no lo veo de manera negativa. De hecho, también nosotros apuntamos a eso. Y apuntamos obviamente a crear deportistas con muchísimo gran pertenencia. Y también entendemos que si seguimos creciendo deportivamente, vamos a llegar a un nivel en el que el recurso económico va a ser importante. Sí, sí, justamente, bueno, te lo preguntaba por esto, ¿no? Porque cuando, a ver, el proyecto, por así decirlo, sigue avanzando, sigue creciendo, a nivel deportivo, uno va generando resultados, ¿no? Va creciendo también, buscando más competencia, mayor competencia. No sé, en este caso, por así, la verdad no conozco, pero digo, que el día de mañana se despeña o este mismo año, que bueno, no se va a dar lamentablemente, le toque competir, no sé, como hizo Porteño, fuera del país, con viajes, mismo en la Liga de Honor, por así decirlo, en la División de Honor, perdón. Creo bueno, como te dije, para mí el aspecto económico es fundamental en el tema de bancar todo esto. No digo solo de ganar dinero, ¿no? Lo digo para que siga creciendo. Lo traigo porque en muchos de los clubes la realidad es otra, que el dinero sale, como en San Peña también, de las familias, mismo de los jugadores, que pagan el arbitraje, pagan, como es una cuota mensual, pagan el fichaje a la liga, lo llevo a eso, ¿no? Sí, pero también tenés distintas formas vos de generar recursos que no sean solamente la plata de la familia. Como te dije, en el caso de nuestro club, por ejemplo, los alquileres constituyen un ingreso, eh, digamos, no es extraordinario porque es una actividad habitual, pero te diría por fuera de lo que es la cuota social, que es muy significativo, las concesiones del buffet y del gimnasio también. Vos podrías, ya en términos más deportivos, recaudar con entradas o con publicidad. También depende del grado de creatividad que vos tengas como dirigente
a los efectos, digamos, de generar recursos. A mí me parece que el caso más interesante a analizar deportivamente o institucionalmente es el caso de River. Creo que River da respuesta a muchos clubes que queremos pensar cómo sosteniendo una dirigencia voluntaria, con mucho amor por el club, podemos generar las mejores condiciones para desarrollarnos deportivamente en el máximo nivel. Siempre también pienso que eso hay que pensarlo a escala, ¿no? Porque vos me decís River, pero vos sos el Cruz Peña, River es otra cosa. Bueno, pero si vos lo pensás a escala, podés hacer el mismo análisis. Como vos me decías antes, bueno, la experiencia de administrar el Cruz Peña, a futuro poder administrar una institución, por ejemplo, no sé, a nivel estatal, para decirlo de algún modo, lo único que a vos te va a cambiar son las variables. Vos podés trabajar con variables de 100, podés trabajar con variables de 1000, podés trabajar con variables de 100.000, podés trabajar con variables de millones. Obviamente que cuanto más complejas sean las variables, más complejo va a ser el análisis, la planificación. Pero lo mismo te lo planteo al revés. Si vos pensás en las variables que maneja River, las trasladás a la escala que vos, bueno, podés adaptar. Y eso también pienso que tiene que ver con nuestra cultura de quitarle lo sagrado al conocimiento, ¿no? De perderle un poco de respeto en el sentido de decir, bueno, lo exitoso ya es exitoso y nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Yo creo que hay que apropiarse del conocimiento, mirar, en mi caso siempre miro los mejores clubes. Yo miro al Barcelona, miro al Ajax, miro al Bayern Múnich, miro a River, o sea, miro esas instituciones y veo qué puedo tomar para incorporarlo a nuestra gestión. Entonces, como te decía, creo que River logró que en el marco de las asociaciones civiles, lo que tenés que pensar es que todos los clubes, en realidad la palabra es una palabra de fantasía. En términos formales, somos asociaciones civiles sin fines de lucro, la mayoría, que no lo digo yo, lo dice la ley. Sí. Vos ya tenés la obligación de que la comisión directiva lo haga voluntariamente. Acá en un momento se quisieron o se intentó instalar lo que son las sociedades anónimas deportivas, que por ejemplo funcionan en Italia, en Inglaterra. Nuestra cultura, creo, no lo permitió, el arraigo de los hinchas, o la pasión de los hinchas, creo que no logró que eso se dé. Hubo un caso excepcional con lo de Racing, cuando fue el gerenciamiento de la ley de fideicomisos. Pero creo que River logró precisamente dentro de la estructura que te permite la ley, ¿no?, de esta asociación civil sin fines de lucro, profesionalizar las áreas, ¿no? Es decir, paralelamente a la estructura formal, porque como digo siempre, vos vas al estatuto del club, que es el que estipula las normas de tu organización. Vos llegás, decís, bueno, soy el presidente, ¿dónde me fijo qué tengo que hacer? Bueno, no sé, voy al estatuto. Voy al estatuto y dice, el presidente tiene que presidir la reunión de comisión directiva y tomar decisiones. ¿Cuáles? ¿Y qué haces con eso? No, yo no tengo que guiarme por lo que dice el estatuto no te dice nada. Entonces vos creas una organización operativa vinculada a una lógica empresarial, en términos de administración o de gestión, y la incorporás dentro de esa estructura formal. ¿Ok? Entonces profesionalizás las áreas, que eso vos lo podés hacer, los clubes pueden contratar, por ejemplo, como hizo River, en el área de marketing, en el área, digamos, económica, y eso hizo que ellos pudiesen tener un desarrollo económico para precisamente volcar sus recursos a los desarrollos deportivos. O sea, es imposible que vos tengas un proyecto deportivo si no tenés un proyecto institucional. Cuando Gallardo va y le dice a Donofrio, quiero traer a Prato, que sale 18 millones de dólares, si River no hubiera tenido la capacidad económica de hacer esa inversión, te estoy poniendo un ejemplo muy futbolístico, porque me parece que también está bueno para bajarlo. Prato hizo 3 goles en la final más importante de la historia de River, decir, ¿no?
Bueno, si Donofrio le hubiese dicho a Gallardo, no tenemos el recurso para traer a Prato, y bueno, River no hubiera tenido Prato, hubiera tenido otro 9 que por ahí no hacía los goles en la final. Te pongo el ejemplo de Prato, como puede ser cualquier otro ejemplo de que no sabemos. Pero están conectados profundamente los proyectos institucionales con los deportivos. Insisto, con el caso de River, que me parece que es, en términos institucionales, yo no soy hincha de River, me refiero a un proyecto, también teniendo en cuenta de dónde venía River, de irse a la B, de todo lo que fueron, digamos, las gestiones de Aguilar y Pasarela, de reconvertirse y siempre sostenerse en instancias de finales. Después la de Flamengo, por ejemplo, la perdió. A eso iba con que, digamos, se pueden dar situaciones en las que vos llegaste a la final, no la ganaste, pero siempre estás ahí. Y a su vez siempre estás ahí porque tenés una plataforma detrás que tiene que poder sostener eso, generando recursos para a los proyectos deportivos. Yo creo, por lo que venimos hablando, haciendo un análisis personal, digo, que quizás este año o el año que viene es un momento también de cambio, ¿no? En lo que es esto que estás mencionando vos, de este proceso en el club, bueno, en este caso que estamos hablando de River. Me parece, mirándolo de afuera, digo, uno se va notando el desgaste y que realmente en algún momento necesita un cambio. Esto es una valoración personal, que nadie se enoje, es algo que pienso yo, como un hincha de fútbol, no importa qué club, pero que lo ve de afuera, ¿no? Yo creo que todo esto también lleva su desgaste y que, bueno, hay que saber dar el volantazo en algún momento. Es una opinión personal, digo. Como pasó en el Barcelona, yo creo que el Barcelona agotó todo lo que pudo, lo que trabajó y hoy no tiene respuesta deportiva, para mí. Se ve, hace 5 años creo que no, ni llega a la final de la Champions, no recuerdo bien cuándo. Sí, puede ser. Yo en ese sentido, como te decía, me corro del lugar de hincha o de la visión más de charla futbolera a un lugar más de análisis en términos, como hablamos, de planificación y gestión deportiva. Lo llevo a ese plano, a pensar siempre en términos de proyectos, de planes, de gestiones, porque creo que es lo que, digamos, finalmente logra producir realidades que van más allá de lo que se puede opinar en cuanto a lo superficial o a lo que se ve, ¿no? Y también lo otro que te quería decir, uno no conoce realmente lo que es la economía de un club. No tengo ni idea, la verdad no tengo ni idea, en este caso River. Pero bueno, también quizás hay que ver que algunas inversiones, por así decirlo, económicas, te llevan a endeudarte también, quizás, no sé, no conozco. Pero digo, que a veces uno hace una apuesta. En este caso salió bien. Y a ver, yo te puedo plantear un esquema económico de un club, básicamente haces una estructura de costos, te puedo decir escala, ¿no? Si vos en un club tenés, no sé, te puedo hablar del Club Peña, pero me imagino que se replican todos los clubes, como te digo, con otro nivel de escala, pero que se da de la misma forma. Los gastos ordinarios, que tenés luz, agua, gas, seguros, servicios médicos, material de limpieza, salarios, para decirlo de algún modo, de la gente administrativa, de los que se encargan de la limpieza o la maestranza, lo que son refacciones, arreglos, bueno, tenés, digamos, esa estructura de costos asociados. Por otro lado tenés, en nuestro caso hacemos una división en la que también tenemos lo que son los gastos propios de las actividades. Entonces vos te vas a un gasto propio en la actividad, tenés el costo de la matrícula de la liga, las cuotas, los materiales, el sueldo de los profes, si alquilás una cancha, el valor del alquiler de la cancha y demás. Entonces a partir de esa estructura de costos, vos haces tu esquema de ingresos. Con la cuota social, por ejemplo, podés decir, cubro lo que son los gastos operativos. Y con el arancel, con el arancel diferencial política, hacemos un cálculo. Bueno, todo lo que nos cuesta una actividad anualmente, tenemos 100 deportistas, hacemos esa división. Y eso nos da un valor. Entonces a eso lo sumamos y decimos, bueno, para venir al club, la cuota social más el arancel te sale tanto y te cubre esto. Y a su vez, por otro lado, puedes decir, bueno, los alquileres los tengo como ahorros, las concesiones las tengo como ahorros. Y con ese ahorro vos vas logrando autonomía, porque después invertís en infraestructura y lo que a vos te supuso una inversión, lo que decís es una inversión, que te puede generar una especie de deuda, a futuro se va a traducir en un ahorro.
Nosotros, por ejemplo, para hacer la cancha de arriba, invertimos los ahorros que teníamos del club, pero los recuperamos en 6 meses. En muy poco tiempo. Claro, bueno, pero a eso voy, con que también digo, el que toma ese nivel de decisiones se supone que hace como una planificación desde ese nivel. Por eso digo que también es muy importante poder identificar los roles a partir de dos variables, la voluntad en el sentido de no que haga más, sino que efectivamente cumpla con su función y con su tarea, pero también de la capacidad. Es decir, que por ejemplo el que se encargue de la economía del club, bueno, sepa de economía, mínimamente, o de números, para decirlo en términos más llanos. Sí. Seguidores en la materia. Tal cual. Gonza, hasta acá, déjame bueno, que te agradezca, como te dije, la verdad, se nota, como te dije anteriormente, toda la capacidad que tenés, la formación que tenés en este sentido, cómo desarrollar todos los temas, ¿no? Quizás uno que no está tanto en esto puede comprenderte a dónde vas, a la manera particular suya de trabajar o tuya, por así decirlo. Está muy bueno esto de darse a entender muy fácil, ¿no? Eso creo que es una manera muy buena de comunicarse, bueno, que el otro comprenda por dónde viene todo este ideal de trabajo, de procedimiento. Así que, por este lado, déjame agradecerte. Y la última pregunta, bueno, que ya la venía pensando, bueno, mencionamos antes dos crisis, ¿no? A nivel político, por así decirlo, a nivel del país, que bueno, fue el gobierno militar, la dictadura militar, y lo que fue la crisis del 2000 también, ¿no? Socioeconómica. Sabemos el momento que estamos pasando también, una crisis a nivel mundial, y ya llevándolo directamente a lo que es Sáenz Peña. ¿Vos cómo crees que va a afectar o cómo crees que se va a desarrollar el día de mañana después de todo esto, no? Y es muy difícil, la verdad es que creo que tenemos la obligación, nuestra generación, de mirar al futuro con esperanza, porque si no lo hacemos nosotros, creo que no lo va a hacer nadie. No le podemos exigir a las generaciones pasadas, a las personas que hoy tienen 50, 60, 70 años, que miren al futuro con esperanza. Sí, nosotros tenemos ese deber y tenemos que tener la creatividad necesaria para poder, partiendo de la peor de las situaciones, como digo siempre, definir objetivos y proponernos acciones para poder lograrlo. Como te digo, siempre el paso fundamental es el diagnóstico, y por más que el diagnóstico sea negativo, tiene que ser el verdadero. Si vos no sabés de dónde partís, es muy difícil que los objetivos que te propongas los logres alcanzar, porque las acciones que plantees no se van a adecuar a tu realidad. Eso no significa que vos no puedas cumplir tus sueños. Significa que vas a saber qué es lo que tenés que hacer para lograrlo. Creo que todavía esta situación nos está exigiendo poder tener un diagnóstico claro. Creo que todavía estamos en esa etapa. No podemos pensar en un mañana si todavía no sabemos qué nos depara el hoy. Entonces sí pienso que es muy importante partir de la convicción, de la creencia de que vamos a tener que plantearnos objetivos para poder seguir mejorando la calidad de vida de las personas que nos toque guiar. Sobre todo son las nuevas generaciones. Creo que el foco tiene que estar puesto ahí, en las nuevas generaciones, que son, digamos, después las que estructuralmente van a poder verdaderamente cambiar el mundo, digamos, ¿no? Por lo tanto, sí creo que hay algo de lo local, sí creo que hay algo de lo más chiquito, que son los barrios, que son los municipios, que van a tener que empezar a pensar cómo con los recursos que tienen pueden mínimamente satisfacer sus necesidades básicas, y a partir de ahí generar su mecanismo de crecimiento. No importa el barrio en el que naciste. Digo, la vida te llevó a donde tuviste que estar, la vida te puso donde tenías que estar, y por algo fue así. Entonces sí pienso que tenemos que apropiarnos de la historia,
que los que hicieron historia hasta hoy ya no están. Digo, hay personas en otros lugares haciendo cosas, nosotros estamos acá, cada uno en su lugar, en su barrio, en su club, con su organización, transformando la realidad de donde le toca. Y bueno, y pensar también que los que lograron llevar adelante grandes proyectos o ser exitosos fueron personas de carne y hueso como nosotros, y con mejores condiciones, pero eso no tiene que ser un obstáculo. Al contrario, creo que tiene que ser, digamos, como un estímulo para pensar que si en nuestro lugar las cosas no se dan como nos gusta, bueno, tenemos la oportunidad de transformarlas, pero que primero tenemos que transformarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos transformamos a nosotros mismos? Dándole la importancia que merece el estudio, dándole la importancia que merece la teoría, la reflexión. Yo no soy, como vos me decís, digamos, súper capaz porque, no sé, digamos, vino alguien y me implantó un chip con ideas. Tengo la capacidad que tengo por esto que vos ves atrás. Y no es que porque eso que esté atrás yo agarro un libro y me lo meto automáticamente en la cabeza. Horas de lectura, mucha dedicación de análisis, de reflexión, mucha dedicación también en lo práctico, ponerle el cuerpo, como te decía, en lo real, en soportar los errores, en estar presente cuando las cosas no se dan como uno esperaba que se den, en esos, como te decía, perder 14-0 y estar dando la cara y dar la cara contra las críticas, tomar decisiones, equivocarse y bancar, digamos, en ese momento, digamos, las consecuencias. Creo que todo eso, sí, por ahí tiene más que ver con la actitud. Y bueno, pienso que no es fácil, pero bueno, la vida en general creo que no es fácil, pero no me parece que tiene que ser donde nos tenemos que parar. Nos tenemos que parar en el deseo, nos tenemos que parar en la convicción, nos tenemos que parar en el anhelo de lograr los objetivos que son sueños. Y pienso que tenemos que tener ambiciones importantes, no porque somos un club de barrio, bueno, llegamos hasta acá, apuntemos a lo mejor, apuntemos siempre a lo mejor y trabajemos en consecuencia por lograr que esos deseos, que esos sueños se conviertan en objetivos y poder lograrlos donde nos toque. Está genial todo esto que nos invitas a reflexionar, ¿no? A todos, a los que están escuchando, a los que después puedan revivir toda esta nota o este intercambio. La verdad que está muy bueno esta idea que bajás y esto de seguir capacitándose, como dijiste, ¿no? Agarrar un libro, realmente ponerse a leer, no solo un libro, digo, ponerle el cuerpo, analizar horas de estudio, horas de estar, mismo el sacrificio dentro del club, del rol que te toque, como vos dijiste. Quizás a vos te tocó ser presidente o quizás otro rol, pero uno si le toca ser jugador, saber que puede aportar algo más puede aportar, o cualquier persona, digo, ¿no? Hasta mismo un familiar que quizás no le toca jugar, divertirse o competir, puede aportarle muchísimo y cambiar la realidad, que era un poquito lo que estábamos mencionando, cambiar la realidad en la que se vive, que yo no soy pesimista, pero en Argentina todo cuesta el triple, es una realidad para mí. No es de ser de pesimista, pero bueno, quizás por las charlas también que uno tiene, haber viajado a Chaco a jugar un torneo, yo siempre lo digo a nivel futsal, de lo que me aboco acá, junto con Juan, saber que hay muchas realidades que son difíciles y que son distintas a las que nos toca vivir a nosotros, ¿no? Como te decía, muchos de los equipos no tienen ni cancha, quizás cancha propia, y muchas de las cuestiones les cuesta un montón, mismo el entrenar o el seguir progresando. Así que está genial todo esto que mencionaste para, bueno, intentar cambiar toda esta realidad y seguir avanzando. Sí, tal cual. Es así. Hay que creer que podemos mejorar lo que somos, lo que tenemos, y bueno, que muchas veces no se va a dar como quisiéramos. Como yo te decía, vos me decís, en la escuela deportiva del Barcelona. Nosotros no somos el Barcelona, y nosotros pensamos en natación en el mejor deporte, pero no tenemos pileta. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos lamentándonos porque no tenemos pileta o pensamos de qué manera podemos reemplazar esa actividad por otra que finalmente cumpla con el objetivo de generar coordinación? Y tenemos que adaptar, por ejemplo, al lado de la tribuna,
y brindar ahí la actividad. ¿Es el mejor lugar? No es el mejor lugar. ¿Es el lugar que quisiéramos que sea para agregar la actividad? No lo es. ¿Cumple con el objetivo? Sí. Listo. Listo. O sea, creo que también es eso. O sea, aceptar. Es aceptar la realidad que nos tocó. Es el primer paso para empezar a cambiar. Por más que nos duela, es aceptarla y ser lo más duros posibles para adecuar la expectativa a la realidad, nuestros deseos a la realidad y poder, como te digo yo, empezar a transformarlo. Y como había mencionado vos, presentar la solución también al problema este que uno pueda llegar a tener, o la realidad, no solo problema, lo que le toca vivir, que como dijiste es lo que le toca a cada uno, lo que el destino le depara, así que bueno, Gonza, realmente una charla totalmente distinta a todo lo que veníamos hablando, que siempre, bueno, vamos de lleno a los clubes, o quizás un poco de táctico, de futsal, bueno, de experiencias de vida dentro del deporte, algo totalmente distinto, llevado a lo que es, bueno, como dijiste, la planificación y gestión de un club, y mencionaste el pasado, el presente, hablaste del futuro también, de Sáenz Peña, y felicitarte nuevamente, felicitarte por la manera de expresarte, de comunicarte, y por todo el trabajo bueno que vienen haciendo, que como profesor de educación física yo te felicito, porque es fundamental, como vos dijiste, no solo trabajar en el aspecto deportista, sino en el aspecto de la persona, y la visión holística que mencionaste, ver al ser como un todo. Así que felicitarte y también felicitarte y agradecerte que te hayas sumado de parte de Juan y de parte mía, que bueno, hayas estado hoy acá con nosotros. Bueno, yo les agradezco a ustedes y les deseo lo mejor y lo que necesiten, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Gonza. Y te invito, si llegas a tener algún video o algún material de Sáenz Peña, de futsal, si lo querés enviar, mandalo por acá que lo subimos a la página. Dale. Dale, Gonza, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Bueno, a ustedes. Que tengas buenas noches. Mismo.